Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va ese apocalipsis? Espero que os vaya bien. Bueno, hoy voy a revelar un dato muy interesante. Un dato muy interesante que viene en la novela El Arconte. Ya sabéis que la tengo que corregir, pero claro, es que tengo que buscar el momento, porque corregir esto son 1.200 euros, o sea, no es ninguna broma. Esta novela se hizo, la corregí yo y no la mandé a corregir, pero entre otras cosas porque no tenía, en ese momento pues no tenía posible. Y claro, ponerse a corregir ahora esto son mínimo 1.200, 1.400 euros, no es ninguna broma. Según los caracteres que tenga, no lo he contado. Pero, en fin, cuesta lo suyo. Espero que algún día, espero poder corregirla, mandarla a corregir. Y que tengáis una versión bien corregida, bien hecha. Y este está corregido, el ensayo. Bienvenido al Apocalipsis, que está siendo un éxito de venta, la gente lo está comprando mucho. Yo espero que el libro es muy interesante y espero que cuanto la gente más lo compre, pues más gente se decida a comprar este libro porque es realmente una bomba en información. Hombre, se vende mucho, pero indudablemente pues está muy lejos de las ventas de los grandes libros, ¿no?, que se anuncian por televisión y esas cosas. Es decir, si este libro se vende de forma masiva, pues será indudablemente por el boca a boca, porque no tiene la publicidad de la televisión ni nada de eso. Ni yo soy una persona que aparece por televisión, porque ya sabéis que las personas, en fin, que han tenido publicidad en la televisión, pues ya tienen la publicidad hecha, ya van con la publicidad hecha. O sea, la televisión es muchísimo. Y yo lo sé perfectamente, que he entrevistado a muchísimas personas y sé perfectamente que a personajes que yo he entrevistado, que son televisivos, sé que voy a tener mucha audiencia en esa entrevista, y personajes que no han pasado por la televisión, pues bueno, pues arrastran lo que arrastran, ¿no? La televisión hace muchísimo. Bueno, pues en este libro de Bienvenido al Apocalipsis revelo un dato de la novela El Arconte, que es real. Porque ya sabes que yo siempre digo de la novela El Arconte, cuando me preguntan, bueno, ¿y qué es verdad, qué es ficción dentro de la novela? Porque claro, la novela El Arconte pues no deja de ser un libro de ficción, ¿no? Entonces, claro, cuando a mí me preguntan, siempre suelo decir, pues mira, el 80% es real y el 20% es ficción. Y claro, la gente se queda muy parada y se pone, bueno, ¿y cuál es el 20% de ficción? Bueno, os voy a dar un dato real, que desvelo aquí, en este libro, y que ya se puede dar, ¿no? Porque ya lo ha leído suficiente gente. Un dato real en en uno de los capítulos en donde de la novela El Arconte, en donde Satanás reúne a sus generales, digámoslo así, y ordena que destruyan España, que no quiere que quede absolutamente nada de España, no quiere ni que quede ni su lengua, ni sus costumbres, ni su genética, quiere el exterminio total, absoluto de España. Y eso implica también Hispanoamérica, claro, porque ahí está nuestra genética. Ahí está nuestra genética. Quiere decir, todo lo que vuela a España. No quiere absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque le hemos hecho muchísimo daño. Le hemos hecho muchísimo daño. Bueno, pues ese dato que se da en la novela El Arconte, esa orden de Satanás a sus generales, es tal cual. Tal cual. Sucedió tal cual. Y ese es el dato. Y algo más, Benedicto XVI lo sabía. Y por eso advirtió a Fernández Díaz, que era en aquella época el ministro de Exteriores de Aznar, de que Satanás quería destruir España. O sea, ese dato es tal cual. Satanás mismo
ha dado orden a sus generales de la destrucción de nuestra nación, de nuestras costumbres, de nuestra lengua, de todo lo que tenga que ver con nosotros, incluso de nuestra genética. De nuestra genética. ¿Por qué? Pues porque le hemos hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Y ese dato lo revelo aquí, en Bienvenido al Apocalipsis. En ese combate esotérico que existe entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, que la mayor parte de la gente permanece ajeno, o sea, no tiene ni idea, ni... Bueno, fíjate, si no tienen ni idea, que mucha gente piensa de que no existe nada, que una vez que te mueres, se acabó. O sea, que... Empezando por ahí, ¿no? Ya explícale tú cosas de este tipo. O sea, nada. Estos quiere decir, lo saca de su mundo donde están encardinados, de la Matrix, y se pierden más, lucharán por la Matrix, ¿no? Luchan por la Matrix. Todo eso creo que lo explico, está en el capítulo La geopolítica del Apocalipsis, que es un capítulo interesante de este libro, en donde explico las tres guerras mundiales profetizadas, Gog y Magog, y la situación de España en la geopolítica del Apocalipsis, ¿no? España pertenece al bloque del eje del mal, sobre eso hice un vídeo que causó mucho impacto, ¿no? Fue muy comentado, porque claro, que te digan que tu nación pertenece al eje del mal, pues te quedas frito, te quedas impactado, pero es que es así, o sea, las cosas como son. Después, tú en tu casa podrás ser todos los cristianos que quieras, pero España como nación pertenece a ese eje del mal que promueven las élites, que promueven... Ya lo sabéis, la OTAN, lo que es el Foro Económico Mundial, en fin, la Unión Europea, etcétera. En este libro explico por qué, porque claro, es muy chocante, ¿no? Explico por qué. ¿Y cuál hubiera sido la posición deseada de España en estos últimos tiempos? Que yo pienso que la posición de España con la que mejor no hubiera ido, es nuestra posición histórica de neutralidad, que es decir, llevarnos bien con todas las naciones, pero no participando desde luego en estructuras como la OTAN, en donde no tenemos absolutamente nada que ver, porque eso son estructuras de los anglosajones, donde nosotros ni ahí ni pinchamos ni cortamos. Y abandonar la OTAN, abandonar la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, eso sí, siempre guardando pues buenas relaciones con nuestros vecinos, Francia, con Gran Bretaña, con Marruecos, con todo el mundo, ¿no? Con Estados Unidos, pero conservando nuestra posición de neutralidad y nuestra soberanía. Por ejemplo, hay un país que se llama Noruega, que eso es lo que está haciendo, eso es lo que ha hecho, y le ha ido estupendamente bien. Fijaos que nosotros teníamos unos convenios extraordinarios con la Comunidad Económica Europea, pero extraordinarios, antes de ingresar. O sea, teníamos una posición muy ventajosa, aun no siendo partícipe de esa unión, ¿no? Monetaria, ni de frontera, ¿no? Y con la OTAN pues no hubiéramos llevado bien también, sin necesidad de pertenecer a su estructura. Bueno, de hecho en España desgraciadamente estábamos inundados de bases norteamericanas, y no, en ese aspecto no hubiera habido, yo pienso, que ningún problema. De todas maneras, España dentro de la OTAN tampoco puede aportar un ejército muy significativo. Es decir, España, el ejército español no es un ejército ofensivo, no es un ejército que esté preparado para salir fuera de sus fronteras e invadir otra nación ni nada de eso. Quiere decir, sus recursos son muy limitados y se limitan pues, a la defensa del territorio nacional, y sobre todo pues
a la defensa de su gran enemigo actual, que es Marruecos, ¿no? Político y militar. La defensa, pues, de las Canarias y de las ciudades del norte de África. Yo pienso que esa hubiera sido la mejor posición para España, desde luego. Los españoles tienen que ser conscientes de que Satanás ha ordenado a sus generales, y eso es así, porque, y no lo digo yo, se lo advirtió hasta Benedicto XVI al ministro de Exteriores español: Satanás quiere destruir España. Hombre, no le dijo Satanás ha dado orden a sus generales, eso lo digo yo, pero lo dice Pedro Rosillo. Benedicto XVI lo sabía y por eso se lo trasladó, y se lo trasladó con las palabras de Satanás quiere destruir España. Se lo dijo al ministro de Exteriores, Fernández Díaz. Así que, ¿y cómo repeler ese ataque tan furibundo contra nuestra nación? Pues volviendo a ser una nación cristiana, dejando la apostasía y volviendo a ser una religión cristiana, que con este régimen es muy complicado, porque este es un régimen masónico, nuevo orden mundial, quiere decir un régimen pues que nació pues para integrarse en ese bloque anglosionista, ¿no? Digámoslo así. Y esto es el vídeo que os tenía preparado y la sorpresita que os tenía preparada. Así que nada, no os preocupéis vosotros, rezad mucho y no os preocupéis por nada, porque al final ya sabéis que la verdad siempre nos hace libre. Hasta luego.